Estamos aquí en la puerta abierta. Agradezco a Bernardo Franchino, que ayer me reemplazó en el programa y sé que hicieron un magnífico programa. Y también seguimos muy atentamente el trabajo que se está realizando allí en la ciudad de Rosario, al ver tanta gente comprometida en servir. Y también la gente de Canal Luz ha desplegado todo su equipo, los voluntarios, tratando desde afuera del lugar de trabajo atender a todos los que están trabajando y especialmente a las personas que están todavía buscando a sus seres queridos. Simultáneamente con la noticia de que se estaba buscando creo que a 10 o a 11 personas que no aparecen, surgió la noticia de que apareció una persona con su hijo que había estado escondida viviendo de los árboles, de las raíces, de los animales que cazaban por 40 años. En medio de la guerra de Vietnam, que terminó en el año 74, este hombre agarró a su hijo y se escondió, y recién ahora salió a la civilización. Si el mundo que vivimos es civilización. Así que uno piensa, y yo no sé por qué uno las dos cosas, pero se me ocurre que tenemos que seguir teniendo esperanza. Hay personas que han sobrevivido a derrumbes de este tipo hasta semanas viviendo allí debajo de los escombros. Así que tenemos que seguir orando y pidiéndole a Dios que haga el milagro. Se ve que hay un espíritu de trabajo ahí en Rosario realmente magnífico. Está muy bien coordinado todo en este momento. Así que lo que uno puede hacer de afuera es apoyar a la gente que está allí orando, porque de otra forma no tenemos. Ya la gente de Rosario se está acercando a todos los que están esperando noticias de sus seres queridos. Claro, después va a venir el gran trabajo, cómo ayudar a toda esa gente que perdió su casa, no solamente en el edificio siniestrado, sino en el edificio enfrente, que prácticamente no quedó nada. Una experiencia muy, muy fuerte, muy conmovedora, que nos habla de que todos dependemos de un hilo. Algunos dicen, no, yo tengo muchos años por delante. ¿Qué sabes? Puede pasar cualquier cosa. Dios puede decir, hasta aquí llegaste. Pero tenemos que vivir con esa sensación de que no somos eternos. Mi invitado en esta noche es alguien que enfrenta una lucha desigual, pero la enfrenta con mucha dignidad y por amor a toda su comunidad. Ha estado en muchos programas de televisión y hoy para nosotros es un tremendo privilegio que esté representando a toda su comunidad aquí en La Puerta Abierta. Félix Díaz, de la comunidad COM. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. El gusto es mío de poder estar aquí en este programa. Félix, con todo respeto le voy a hacer algunas preguntas, pero la comunidad COM antes se llamaba de otra manera. Así es. Toba. Exactamente. Y ustedes dicen que no es un nombre que les gusta usar, Toba. Sí. ¿Por qué? Porque es una imposición que se venía haciendo a todo lo que tiene que ver el tema indígena. Se han puesto nombres que no ha sido respetado las costumbres de los pueblos indígenas. ¿Y Toba no tiene nada que ver con el origen de ustedes? No. Es una expresión así de desprecio. Peyorativa. Exactamente. Y bueno, hace bastante tiempo que veníamos así investigando. Yo tenía un suegro que se llamaba Emiliano Asijac. Es un tipo que sabe muchísimo, habla mucho más el guaraní que el castellano. Entonces él es el que me contaba la historia de los indígenas de la zona, que la primera relación, o sea, la colonización, eran de origen paraguayo, que escapaban de la guerra entre Bolivia y Paraguay. Entonces estos criollos se instalaron en el territorio fronterizo y de ahí nació esa relación entre indígenas y criollos paraguayos. Pero estos criollos paraguayos era como aprovechaba la generosidad de los indígenas,
le explotaba en la cuestión agrícola, ganadera, todo lo que tiene que ver en la cuestión laboral. Entonces estos hombres empezaron a usar mano de obra barata a los indígenas y esclavizaban, le daban solamente de comer y no le pagaban como corresponde. Y ellos son los que le pusieron el nombre Toba. Sí, porque Toba, el idioma guaraní es el Toba, que es la cara, y siempre dice el Tobata, Oula Tobata, ¿sí? Ahí viene cara de tonto, Oula Tobaya, constantemente repetía esa expresión. Toba, Tobaya, Tobatawi, Tobajata, así que es como una expresión así de burla, pero como la mayoría de los indígenas es tan natural el tema del desprecio que hace el blanco hacia los indígenas, entonces uno se calla, no se confronta, sino soporta esa discriminación que sufre día a día. La actitud es callar, es agachar la mirada y no confrontar. La verdad es que callar no es un miedo, sino es el respeto que uno tiene al otro, porque sabe que el otro no sabe lo que está haciendo, a pesar de que viene con una educación formal y algunos son académicos, pero no valora lo que es el valor humano. Entonces no buscamos como rencor ni confrontación con esta gente porque sabemos que no entiende nada. O sea que no vale la pena discutir. No. Ahora, se encuentran también con algunos que no los menosprecian, algunos que los ayudan. Hay muy poco, pero también sufre. Entonces, para que no sufra, es mejor evitar esa relación. Porque hay mucha gente que son buenas, pero al relacionarse con los indígenas lo discriminan la misma sociedad, hasta los mismos familiares. Sí, de todas maneras, yo conozco gente que ha dedicado muchos años a servir a los aborígenes. ¿Suena mal aborigen? Lo mismo, aborigen, indígena, originario. Sí, son sinónimos. Sí, son... No quiero decir algo que te pueda molestar. No, para nosotros Félix. No hay problema, porque yo especialmente, porque es como se naturalizó entre nosotros lo que es el maltrato, entonces... No, pero yo no quisiera maltratarte yo. No, pero te estoy contando lo que es el proceso de la relación social que tenemos con la sociedad, es algo injusto. Por eso cuando nos atacan parecería que no nos duele porque se naturalizó entre nosotros lo que es el maltrato de la vida misma, de estar sobreviviendo todo el tiempo y no confrontar. Entonces por eso el tema del el empobrecimiento que hace el Estado, la sociedad hacia nosotros fue tremendo. No es culpa nuestra, porque anteriormente vivimos una vida muy autónoma. Teníamos nuestros propios alimentos, medicina, espiritualidad, todos los recursos naturales que convivíamos es como un supermercado para nosotros. No necesitamos dinero para vivir porque teníamos los recursos en nuestras manos. Pero después cuando vinieron la privatización de los campos, se dividieron, era un territorio nacional, después pasó a ser provincial. Entonces ahí se generó el quiebre de los espacios que ocupaban los indígenas y de ahí se fue como reduciendo los territorios hasta que se convirtió como una cárcel y de ahí empezó a generar el tema de la esclavitud porque el indígena ya no puede ir a pescar, no puede cazar, no puede recolectar. Entonces esa subsistencia se le prohíbe, entonces, ¿qué es lo que hace el blanco? Aprovecha de decir, bueno, es mejor trabajar, sembrar, cosechar. Entonces los indígenas aprendieron esa mano de obra, pero la explotación era terrible, que le daba trabajar a los indígenas explotándolos desde los lunes hasta sábado sin descansar. Y desarrollaban, pero económicamente bastante rápido, porque hacían como nosotros sembrábamos algodón, maíz, y cosechábamos, y el patrón es el que vendía, y siempre nosotros para comer nada más. Y nosotros somos los que hemos levantado cosecha de algodón, de todo tipo de actividades agrícolas.
Yo quería hacer mención solamente de la comunidad anglicana, que han ayudado mucho ellos, a los aborígenes. Quizás más cerca de Salta es donde ellos tienen su fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero también muchos otros que conozco que están tratando de ayudar para llevar un poco de equilibrio a esta situación de discriminación y de injusticia que la comunidad aborigen vive, ¿no? Sí. Ahora, venís a Buenos Aires. ¿Cuál es el propósito de que venís a Buenos Aires? Que haces un largo camino, sí, ¿no? Sí, la verdad que vine porque acá por lo menos hay una expectativa de que las cosas se pueden ir resolviendo a través de la solidaridad de la gente. Entonces uno trata de no centrarse en la fuerza mirando al Estado para que el Estado resuelva los problemas que tenemos. Porque yo creo que la sociedad cree que el Estado es el que resuelva todos los problemas. Sin embargo, el Estado es el garante de que los derechos se cumplan, ya que los derechos humanos, constitucionales, fueron escritos para garantizar la vida de los ciudadanos. Entonces entendemos de que el Estado es el garante de hacer aplicar estos derechos con recursos, no solamente discursos, sino con recursos económicos, capacitación, en todos los niveles. Porque vivimos en una etapa que para nosotros es muy importante porque hemos adquirido conocimiento dentro de las religiones evangélicas, dentro de lo que es las organizaciones sociales, partidos políticos. Entonces a nosotros nos enseñaron esa manera de aprender cosas, Sí. incorporarlo en la lucha y ahí empezamos a buscar la manera de cómo salir de esa dependencia y que seamos nosotros actores directos de esta búsqueda de organización. Bueno, aquí estamos con Félix Díaz de la comunidad COM y yo estoy seguro que hay muchos que quisieran participar del diálogo. Así que están los teléfonos, el 4568-6452 y el 4568-6667. Seguramente van a aparecer en la gráfica del programa, allí están. Y también aparece un teléfono celular al cual usted puede mandar mensajes de texto. A veces a algunas personas les parece mucho más cómodo eso. Es el 15 6044 6041 3585. Yo no veo bien de aquí a allá. Pero bueno, lo menciono porque quizás haya alguien escuchando en alguna emisora de radio y quiera llamar o quiera mandar un mensaje de texto. El propósito del programa de hoy es conocer esta comunidad. Muchas veces lo único que sabemos es de las matanzas, de la violencia, pero rara vez tenemos la oportunidad, y para nosotros es un momento muy especial para La Puerta Abierta, tener la presencia de alguien de la comunidad que viene a decirnos, bueno, esto es lo que nos pasa, esto es lo que estamos pidiendo, esto es lo que necesitamos, y cada uno de nosotros va a poder reaccionar a este mensaje que nos trae Félix Díaz. Te mencionás o sos, no sé cómo preguntarte, Sí. cacique, jefe, presidente, ¿cuál es el cargo tuyo? El cargo mío en el lenguaje es Caracé. 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 Sí. Es como porque todas las cosas que venimos así tratando de usar lo que es nuestro lenguaje COM, entonces estamos despojando las imposiciones, como el caso del presidente de la asociación, delegado, director, administrador. Son cosas que no tienen nada que ver con la cultura. Claro. Entonces cuando empezamos a mencionar esta palabra, todo es raro, porque nunca valoraron lo que es el lenguaje indígena, porque siempre nosotros que vivimos en la frontera entre Paraguay, vemos en las radios locales que todos los domingos
se escucha el guaraní, que es muy importante de que la sociedad mantenga su identidad cultural a través de la práctica, Sí, del que no pierde el lenguaje. sí, del propio origen, pero a nosotros no. Cuando yo tuve un programa de radio ahí en la zona de Laguna Nainec, yo trataba de hacer llegar a mi gente lo que entendía y trataba por lo menos de traducir los artículos de los derechos indígenas, y el director de la radio decía que no podía hablar eso porque nadie entiende. Entonces yo decía de que nadie entiende porque nadie le interesa. ¿Por qué a los jóvenes que están estudiando le obligan a estudiar el francés, el alemán, el inglés? Ni siquiera valora lo que es su país o su gente. Nosotros somos gente, no somos cualquier especie de animal. Somos seres humanos que tenemos nuestra propia cultura, valores, espiritualidad. O sea, somos gente diferente, pero con nuestra propia identidad. Claro. La sociedad bíblica está, yo soy presidente de la sociedad bíblica, ¿no? Sí. Está, por supuesto que ha hecho un gran esfuerzo la sociedad bíblica para traducir la Biblia, y se presentó hace un poco tiempo en Roque Sespeña, estoy hablando de 2 o 3 meses, Sí. y pronto van a venir aborígenes cristianos que recibieron la traducción completa de la Biblia, al Toba Oeste, Sí. que le dicen así, ¿no es cierto? Que tiene algunas diferencias con el Toba Este. Sí. Perdóname que use la palabra No, Toba, está bien. pero y también a través del trabajo de mi amigo Roberto Re de Belleville, hay ya una radio instalada y se está entrenando a gente de la comunidad aborigen para que ellos dirijan la radio. En poco tiempo más va a estar en el aire. Está la antena, está el equipo, faltan algunos detalles para que en poco tiempo esa radio le pertenezca a la comunidad y puedan poner música con mensajes, noticias y todo lo que tenga que ver con la comunidad de ustedes en el lenguaje de ustedes. Sí. Yo entiendo perfectamente lo que decís de cuidar la comunidad, porque tengo una hija trabajando en una comunidad aborigen, pero en Asia. Y está allí traduciendo la Biblia junto con su esposo. No sé si me están mirando, hace un ratito hablé con ellos. Es difícil que ellos se comuniquen aquí con nosotros, pero ellos dedican la vida, han dedicado 12 años hoy por respetar la comunidad y el lenguaje y la cultura de esa comunidad allí. Hay gente que viene y te dice, pero ¿por qué no aprenden español, che, y se dejan de embromar? ¿No es cierto? Eso es un acto de prepotencia, como le dirían allí a la gente, pues allí donde está mi hija, ¿por qué no aprenden inglés o aprenden el lenguaje del país donde viven y se olvidan de, es como decir, matar a mi mamá, olvidarse y renunciar a algo que te viene desde de tu nacimiento? Hay gente que no entiende eso. Parece mentira, pero no entiende. Dice, son argentinos que hablen español. Sí, tienen, yo no digo que no tenga que hablar español, como vos hablás perfectamente, pero tienen que mantener su cultura, su lenguaje. Y en ese sentido... Sí. Nosotros vemos de que la sociedad no tiene culpa de lo que está pasando, sino que la misma educación lo que promueve desarraigo de los pueblos indígenas, porque la misma historia aparece siempre como una historia del pasado, los pueblos indígenas, y no se habla del presente. Cuando el docente decía de que el indio cazaban, pescaban, recolectaban y son nómades. Entonces esa misma expresión de decir nómades es un vago. Entonces esa palabra que hoy se traduce como un lenguaje común, de que el indio es vago, es haragán, borracho, drogadicto, inútil, solo
solo sabe mendigar. Entonces esas cosas que vemos, el Estado trata de ocultar esa realidad y implementa una figura que se llama educación bilingüe intercultural, que es buenísima, pero no se pone en práctica. Hay muchas escuelas en Formosa que están en medio de las comunidades indígenas, no hay maestros indígenas. Son muy pocos los que acceden a ese espacio para poder compartir y apoyar a los niños a través de la educación, porque nosotros perfectamente entendemos lo que es el lenguaje español y poder traducirlo en nuestro idioma, pero el problema es que no nos permiten. Entonces nuestros jóvenes, cuando una docente escucha a un niño hablar en su lengua, y la maestra le grita, habla como la gente. Entonces esa forma de querer es como meterle en una sociedad que cree que ese indio no es ser humano, por hablar su idioma. Entonces toda esa educación que cuando una maestra viene a un chico a una escuela a la mañana, con el frío, con la cara sucia, la maestra lo primero que hace, agarra un fuentón con agua, con un jabón, y le agarra la cabecita al niño, es como si fuera un animal. Dice, hay que higienizarse, hay que ser como la gente. Sabe que ese niño vino a su casa sin lavar la cara porque no tiene agua, no tiene jabón, no tiene absolutamente nada. Entonces le quiere poner algo que no entiende. Entonces ese niño, el maltrato que recibe de la maestra, se va a su casa y no vuelve más. Entonces ahí nace el tema del analfabetismo de la mayoría de los jóvenes que tienen ese miedo de ingresar a la escuela por el maltrato que tiene de las maestras. Uno de las realidades que se está viviendo es que muchos aborígenes se acercan a vivir a las grandes ciudades. Sí. ¿Eso cómo lo ves vos? Y eso es una de las tristes realidades que vivimos, porque los hermanos, así como estoy contando, que ese maltrato, cuando emigran a la ciudad, hay un mínimo trato que ve que es posible, entonces traen a sus hijos, se mudan en la ciudad porque ahí pueden encontrar agua, puede tener una vivienda, puede tener alguna changuita, o puede tener algo que no tienen en el interior. Entonces emigran esta gente, no porque quiere, sino que porque el mismo Estado hace que los indígenas abandonen sus territorios y que el Estado se encarga de destinar a otro destino, porque la búsqueda del Estado es sigue despojando tierra a los indígenas de cualquier método. Cuando el indígena se defiende, usa a otro indígena para que busque confrontar. Es algo que el Estado fue el responsable de todo el tiempo de este proceso de la democracia. Entonces creo que fue un momento muy crítico en que hemos pasado, yo especialmente, que milité en todos los espacios sociales, hasta fui pastor de una iglesia, pero no me gustaba nunca la forma de la manera del trato del pastor blanco hacia los indígenas. Es algo, contame eso me interesa. Es algo que nunca estuve de acuerdo, porque a nosotros nos enseñaron desde la Biblia, decían de que, siempre me acuerdo de ese capítulo que decía, el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo un hijo que no está dentro de la iglesia no puede socorrer en el momento cuando mi hijo tiene problemas, no puede ayudar porque no está registrado en un registro bautismal, no está dentro del fichero oculto. Entonces, cuando las iglesias decían, bueno, nosotros tenemos una donación, solidaridad de una fundación, entonces revisan el expediente. Este hermano nunca viene a la iglesia, por lo tanto no merece la bendición de Dios.
sabiendo de que ese hombre necesita. Entonces, ese trato. Y otro de los pastores cuando decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hasta a tu enemigo tenés que amar. Viene un auto y había 2 jóvenes borrachos, le pedían moneda al pastor, y el pastor dice, no, nosotros no damos plata para los borrachos. Reacciona el joven, rompe el espejo del auto, y el pastor da vuelta a su auto y se fue a la comisaría. En 10 minutos la policía vinieron y le pegaron a patada a los chicos indígenas. Y yo tuve que salir a defenderlo. Entonces, esa enseñanza que muchas veces no necesitamos porque tenemos incorporado desde antes de la evangelización, nosotros no pegamos a nuestros hijos. Por más que se porta mal, nosotros le damos nuestro amor como padre y como madre, el cariño, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Entonces no es necesario condenarlo o porque no cree lo que yo creo, entonces le desprecio. Entonces ese es como contradicciones que muchas veces nos quieren enseñar. Sí, ahora Félix, esas contradicciones no son solamente en relación al pueblo aborigen. Ese tipo de contradicciones, desgraciadamente, muchas veces están afectando la vida de otros, no necesariamente los aborígenes. Sí, porque es una... Es predicar una cosa y vivir otra. Eso es una hipocresía. Es una mezcla no es una mezcla, sino es un egoísmo de cada persona, porque las personas aspiran a ser líder, y cuando es líder es un patrón. Entonces, ¿pasa también dentro de ustedes? Todo. Pasa esto es porque uno aprende. Entonces, si yo quiero ser líder, yo quiero acumular Poder. Para mí y ordenar. Entonces, esa forma de liderazgo trato de cambiar. Pero esa es la más forma de liderazgo antibíblica, por decirlo. Es contraria a la enseñanza de Jesús. Sí, pero la gente no respeta lo que dice la Biblia. Habla hasta de la primera hoja hasta el final. La gente conoce perfectamente la Biblia, pero no pone en práctica. Ese es el gran tema. Entonces no es culpa del Evangelio, es culpa del ser humano que cree que por saber algo hace lo que quiere. ¿Sabés que un pastor muy amigo me enseñaba que las comunidades aborígenes tenían valores que se ajustaban más a las enseñanzas bíblicas que los que tenemos nosotros? Entonces me contó, dice, en una comunidad, si un aborigen llega con una bolsa de papas, lo que hace es repartirla a todos. Lo que haríamos aquí sería, la guardo en mi casa, así me dura para esta semana, la otra semana, y toda mi familia va a tener papas por bastante tiempo. Y dice, esa manera de mirar el mundo, como que lo que tengo lo comparto, es un valor de la cultura aborigen que nosotros mereceríamos aprender. Nosotros vivíamos así, de esa manera, porque fíjense que nosotros, así al principio que contaba el tema de la autonomía indígena, teníamos nuestros propios médicos, nuestras propias músicas, nuestra propia espiritualidad. Entonces, cuando viene la evangelización, nos prohibieron estos derechos que teníamos de expresar a nuestra manera. Entonces, ¿qué es lo que hacía el médico, el pastor, la policía? Tratan de como asfixiar a esa costumbre como para que no se avance el desarrollo de las comunidades indígenas. Entonces ahí se fue atacando de que el brujo, que es un hijo del diablo, sin embargo, una pregunta cuando decía un curandero, decía yo muchas veces curo, salvo personas, pero muchas veces pierdo. Entonces a través de ese paciente que yo pierdo me considera que soy asesino. Pero si un médico profesional
pierde su paciente, todo lo justifica. Entonces, esa diferencia de mirar hacia el indígena, la mujer partera indígena, que no tiene un título, pero sabe perfectamente cómo dar a luz a una criatura, si en el momento, si pierde una criatura, sí. la justicia la ataca a esa mujer indígena y lo sanciona. Sin embargo, cuando muere en el hospital una criatura, se justifica con el certificado de función que murió porque murió. Entonces, esa forma de ir como eliminando lo que es los valores culturales, porque los indígenas no tenían registro civil, no tenían DNI, no tenían partida de certificado de bautismo, no tenían nada, pero tenía ese respeto hacia la vida. Cuando se casa una mujer y un hombre se juntan para toda la vida. Si una mujer muere, su marido, se corta la cabellera. Entonces es como una forma de ver. No es necesario preguntar. Cuando un hombre, si yo vengo de una comunidad lejana y yo veo a esa mujer con el pelo corto, no es necesario preguntar dónde está tu marido, porque sé que esa mujer perdió su marido. Entonces, a medida que va bajando la cabellera, va pasando el tiempo. Si esa mujer se quiere casar, se casa. Si no quiere, vive siempre sola. Entonces, esas cosas que nosotros teníamos, nos sacaron porque creyeron, dice que es una costumbre que no se ajusta. Ahora, la Félix, vida. déjame que sea un poquito filoso. No todas las cosas que ustedes tienen de la cultura son buenas. Hay algunas cosas que no son buenas. Hay que, no hay, te lo digo por algo simple, Sí, ninguna sí, no, cultura, a mí no me molesta. ninguna cultura es perfecta. No me molesta lo que puede decir, hágalo con mucha tranquilidad, no tengo ni siquiera molestia. Si hay algo que es para sacar las dudas. Sí, no. Si te puedo contar o no te puedo contestar, eso es como... Por ejemplo, es cierto que en algunas comunidades aborígenes, y no sé en este caso la Sí, COM, sí. si nacen mellizos, los mataban. No. En ninguna. En mi comunidad no. No. Pero vos sabés que eso en algún lugar existió. En otros lugares no, nunca he visto. Porque nosotros tenemos conocimiento de eso y una de las cosas positivas del Evangelio fue decirle, no, los dos son valiosos, los dos tienen que vivir. Perdón, esta es la película que me contaron a mí. Sí, sí. ¿Está bien? Estoy hablando y quiero ser honesto y veraz. Entonces yo muchas veces, porque un día hice un programa de radios, en la década del 93, 94, estaba en Radio Municipal, y hice un programa así sobre las comunidades, y llama a alguien defendiendo las comunidades aborígenes, que por supuesto no la estábamos atacando, todo lo contrario. Y yo le dije, bueno, hay algunas cosas de la cultura que deben ser cambiadas. No todo es bueno, como no todo es bueno en la cultura occidental y entre comillas cristiana. Hay cosas que uno debe estar abierto a cambiar si ve que... Yo creo que para mí, de punto de vista siempre, esto no es solamente el Evangelio que tiene que cambiar estas cosas, porque todos somos seres humanos, somos inteligentes y saber lo que está bien y lo que está mal. No es necesario ser evangélico, porque yo conocí a muchos ancianos que no quieren saber nada del Evangelio, pero han vivido mucho más honestos que los evangelios. ¿Por qué? Porque yo creo que la introducción del Evangelio, cuando un indígena mataba a un hermano, ¿qué es lo que hacían la justicia indígena? Lo expulsan para que no viva, porque si permanece ahí, corre el riesgo de los familiares La venganza. de la venganza. Entonces, para evitar eso, hay que expulsarlo. Entonces, cuando viene la evangelización, dice, hay que perdonar, Dios va a castigar. Entonces eso es como fortalece lo que es el tema de esta mala costumbre. Entonces
y después con el tiempo el tipo vuelve a cometer, entonces el otro vio esas cosas malas, imitan, entonces se fue como ampliando, ampliando hasta que no se pudo parar. Entonces también son cosas que uno, entonces este anciano que yo conocí era un hombre que no sabe leer ni escribir, ni nunca fue a la iglesia, pero fue un tipo que era es muy humano. Y sabio. Entonces él siempre decía, acá la vida no tiene, es como, no tiene dueño, la vida es de todo, entonces la vida hay que respetar. Dice María Elena de Chaco, de la comunidad COM, tiene en su barrio del Chaco, ¿no? Colegios sí. bilingües y maestras de nivel inicial y primario aborígenes. Elba de Rosario, sufrimos discriminación al tratar de ayudar a un niño COM. Bueno, claro, pero no nos dice cómo fue la situación que les llevó a sufrir discriminación, ¿no? Sí, porque eso es el trato normal de los blancos. Yo estuve ahí en Santa Fe hace 2 semanas atrás y conocí un gringo, pero pone la camiseta indígena de querer defender el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno financia patoteros indígenas para que le peguen a ese blanco, para que no se meta más, porque dice, los blancos manipulan. Entonces nos hacen pelear a nosotros, los indígenas, el Estado, porque el Estado paga a los patoteros, y cuando nos peleamos, entonces este hombre, un buen hombre, llevaba agua a los mocovíes, trasladaba las pocas cosas porque tuvieron que salir de una zona urbana a una zona rural para poder reconstruir sus casas. Entonces a este hombre le pegaron, pero mal. Entonces avisan a la policía. Y la policía ¿Todo eso que sucedió dónde? ahí en barrio Comcayá, En Santa Fe. En Santa Fe. Entonces, porque a mí me invitaron para visitar a este grupo de hermanos. Entonces, la policía vino, ¿y qué es lo que hace la policía? No, si entre indios se pelean, no podemos hacer nada porque es una cuestión interna. Entonces ahí es como uno ve que esa discriminación que sufre la gente que trata de no confrontar. Pero ¿cómo paras esa violencia cuando el mismo Estado ignora de querer parar esas cosas? Porque el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de cualquier ciudadano, no solamente a los indígenas. Entonces el hombre le rompieron el vidrio del auto, le pegaron, me mostraron los rasgos de los golpes que él recibió por solo hecho de llevar agua, de acompañar, no hablar, sino acompañar. Entonces esas cosas que mucha gente que no son indígenas sufre, de poder querer estar más cerca al lado de los indígenas, porque entienden de que los indígenas tienen más derechos que cualquier ciudadano, porque son los originarios de esta tierra. Entonces cuando uno se da cuenta de que hay que dar la posibilidad a los indígenas de poder pararse y decir, nosotros estamos aquí y queremos esto. Sí. Pero lastimosamente los gobernantes nuestros no quieren entender esa forma porque nos quieren mantener como sumisos, dominados, y muchas veces dicen que somos manipulados, opositores. Ahora, en esta época de elecciones, ¿cuál fue el accionar de los políticos? Y como siempre, ¿Cómo es? siempre, yo creo que el político no es necesario explicar cómo funciona. Usted sabe perfectamente porque usted tiene más relación con esta gente. Nosotros no conocemos perfectamente qué piensan, qué hacen, cuál es el proyecto. Pero aparecen en estos días ofreciendo... Aparecen, pero no para estar cerca, sino para seguir engañando. Porque yo creo que la Argentina lo que tiene que cambiar es la forma de gobernar. Que el tema indígena tiene que ser agenda de Estado, no de unas promesas
que se puede como esperar. Porque yo creo que hace más de 500 años que estamos en esta situación, peleando para que podamos ser reconocidos e incluidos dentro de lo que es el Estado argentino. Raúl de Mendoza dice, pregunta, ¿por qué sigue la discriminación a los indígenas hoy en día? ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de maldad, de egoísmo, de miserias. Agustín Castro de Formosa envía saludos. Gracias. No sé si es amigo suyo, pero Formosa Puede es grande. ser, sí. Edith Campos Allende de Tierra del Fuego tuvo el privilegio de vivir un año en Salta conviviendo con indígenas huichís. Son excelentes personas, sinceras, respetuosas. Dice que Dios lo bendiga, muy bueno el programa. Gracias a todos los que están llamando. El aparato hace 2 o 3 días que no anda y hemos vuelto al papiro y a la pluma de ganso, pero funciona bien. Diría que entre los dos me quedo con los papelitos, porque a veces se cortan los mensajes y yo tengo que inventar las últimas palabras de los mensajes. Gracias a todos los que están llamando. El diálogo a mí es increíble, faltan 15 minutos. Una de las cosas que ustedes están luchando es que les escrituren, que esté a nombre de ustedes, las tierras que la ley les dio. Sí. Te voy a contar una anécdota que para llorar más que para reír. Hace unos 15 años, quizá más, casi 20 años, vino un grupo aborigen a nuestra iglesia con guitarras y tocaron. Y en esa época estaba presente en nuestra iglesia, era miembro de nuestra iglesia, el que era el secretario de Medios de Comunicación del presidente de esa época, de la década del 90, del mismo partido que es de esta década, el mismo partido. Y al otro día le llevaron al presidente un Nuevo Testamento traducido, la Sociedad Bíblica. Y le contaron, le dijeron los hermanos de la Sociedad Bíblica, señor presidente, ¿qué pasa que no se escrituran las tierras? Esta gente está esperando que le escrituren las tierras. Entonces, alguien dice, hace como una pregunta, pero yo mandé las partidas de dinero para escriturar. Entonces alguien dice, sí, dice, pero llegaron a los gobernadores y no pasaron de allí. La reacción del presidente del mismo partido que el actual ejecutivo, pero de la década del 90, dijo, dice, ¿qué va a hacer? Se roban hasta la leche de los chicos de la escuela. Y ahí quedó todo. Es decir, yo pensaba, un sumario urgente, como es que la plata salió y no se escritura. Estoy hablando 20 años. Todavía los aborígenes siguen esperando que les escrituren la tierra. ¿Es así? Sí, la verdad que seguimos esperando, pero no bajaremos los brazos porque nos corresponde, es un derecho, ya que el Estado reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, el Estado tiene la obligación de escriturar, de garantizar la ocupación territorial. ¿Qué es lo que está pasando en Formosa particularmente? Vi lo que pasa en Chaco, En que se está Formosa, llenando de soja. En Formosa hay mucho riesgo de que los indígenas van a quedar delegados a sus respectivos lugares, porque hay muchas comunidades que no tienen título y no están reconocidos. Somos 4 pueblos que somos los Com, los Nibaclé, los Pilalá y los Huichí. Pero un pueblo que no está reconocido por el Estado provincial ni nacional, que es los Nibaclé. Entonces eso a nosotros nos duele porque son seres humanos, que es lo que hacen los estados paraguayos, dice, cuando pasa al otro lado, dice, no, son argentinos. Viene la Argentina y dice, no, son paraguayos. Entonces ahí históricamente han vivido, subsistido a través de los recursos naturales. Pero todos los momentos en este proceso de los campos privados, los indígenas no pueden subsistir porque los campos privados son controlados por personas que están para matar, no para advertir.
Entonces estos indígenas ya no saben qué hacer, entonces tienen que ir a ubicarse en la zona urbana. Entonces esta gente que vive en la zona urbana depende de la basura. ¿Por qué? Porque no tienen trabajo, no tienen DNI, no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo garantizar a una criatura que tenga un futuro cuando se trata de este maltrato de la vida? Nosotros que estamos organizados y estamos siendo reconocidos desde el año 40 por el gobierno nacional, seguimos peleando por los DNI, seguimos reclamando por el tema salud, reclamando el tema del agua. Entonces muchas veces no quiero imaginarme lo que pasa un Nivacle, que no tienen nada, pero ellos no dicen nada. ¿Qué cantidad de aborígenes Ibacle hay? Alrededor de 500 o 600 personas. Ajá, es una comunidad chica. Sí, sí. Y nunca se les dio un espacio a ellos. No, tienen un espacio, pero a cambio de trabajo. Algunos... Pero privado, no es el gobierno. No, el gobierno no les reconoce porque no tienen DNI. Y esas son cosas que... ¿Tu relación con el gobernador de Formosa, que parece que suele viajar mucho en avión? La verdad ¿qué que dice? nosotros desde que empezó esta lucha nunca tuvimos contacto. Él tiene buena relación con la gente que responda al sistema político partidario. Como no soy un tipo que se aferra a un partido político, más bien yo quiero defender mi identidad y yo quiero exigir al Estado que aplique nuestros derechos para no estar politizado. Cualquier gobernante que asume como presidente tiene la obligación de aplicar y garantizar el desarrollo humano de los pueblos indígenas. Es decir, no estás buscando leyes, pues ya las leyes están. No están, solamente hay que Hay que aplicar, cumplirlas. Hay que cumplir. Porque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se creó para poder, es un ente de aplicación. Entonces entendemos de qué es el garante de la seguridad física, territorial de los pueblos indígenas, porque es la que tiene que exigir al Estado que se cumplan esos derechos constitucionales. ¿Y cómo está funcionando ese ente? Y no funciona. ¿Por qué? Porque está administrado por un blanco que no sabe nada de lo que es el derecho indígena. Es un gremialista que ocupa ese espacio y ordena a sus colegas como un patrón. Entonces ese instituto es como un patronato, no como una institución de colaborar a asegurar el bienestar de los pueblos indígenas. Ahora están viniendo mucho a Buenos Aires, ¿no es cierto? Y han hecho algunos actos, aún en la Plaza de Mayo. ¿Qué respuesta están teniendo? Respuesta no la tenemos. ¿Del gobierno nada? Nada. Cada vez más Es decir, peor porque... vos fuiste a hablar con el Papa. Sí. Y cuando llegaste te hicieron un juicio sumario porque no te dejaban entrar porque no podías explicar quién te había pagado el pasaje, una cosa así. El tema de la salida de nuestro país, la Policía Federal, la que está en Ezeiza, nos preguntaron de dónde sacamos el pasaporte, quién nos pagó, quién nos dio los euros, quién nos dio la visa y quién nos invitó, cuánto cuesta el pasaje. Son esas cuestiones rutinarias que ellos dicen. Pero es un acto de discriminación porque no se lo hacen a nadie. Yo repito lo que te pasó. Que a mí me pasó, entonces para mí no es rutina, es una discriminación porque la gente pasaba acá con los bolsos, ni siquiera le preguntan. Pero a mi mujer le sacaron las medias, los calzados, le sacaron hasta el collar que tenía acá. Es una falta absolutamente de respeto como ciudadano, sabiendo que tenemos en orden los papeles y teníamos nuestro pasaje en orden, y después nos hace esto. Entonces esa injusticia que padecemos no queremos que siga pasando porque nosotros tenemos derecho y que ese derecho hay que seguir luchando para que llegara el momento de que no nos traten de esa forma. Ahora, llegaste a hablar con el argentino más famoso en la historia, el Papa. Sí. ¿Cómo te atendió? Muy bien, muy bien. El trato fue muy cordial, así como estamos conversando, y entendió perfectamente la problemática indígena, porque no es solamente este país, sino en otros países, en el caso de México,
que hay un problema enorme de los pueblos indígenas en Brasil, Paraguay. O sea, todos los pueblos indígenas de este continente estamos pasando la misma situación, porque yo estuve con los hermanos bolivianos en Bolivia, en Paraguay, estuve en Brasil, estuve en Perú. O sea, yo recorro y veo las realidades idénticas a lo que está pasando con los territorios de los pueblos indígenas. En el Amazonas los están empujando porque viene la civilización, entre comillas, no es civilización, destruyendo el hábitat, talando árboles para poder aumentar la cosecha, ¿no es cierto? Eso es algo que se ve, se puede ver perfectamente desde la computadora de su casa. Con Google visita la zona de Brasil y asusta ver cómo se está desforestando uno de los pulmones más importantes del planeta. En Brasil, yo quiero decirle que ya se hizo absolutamente todo lo que se podía hacer en el Chaco y en Formosa, porque las grandes bosques no existen más. Hasta ahora se están acarreando madera, se exporta en Japón el palo santo, que es un árbol muy preciado para nosotros, y ya el quebracho. No queda nada. Se están sacando todo. María de Mendoza, los felicito por el programa y te felicita a vos, Félix, por tu tarea. Jorge Gracias. Coronel de Rosario, Dios los bendiga. Gracias por la enseñanza, Félix. Susana de Los Toldos, muy lindo el programa, bendiciones. Susana de Tucumán, no, esto ya lo leí. No lo leíste, ¿no? ¿Por qué? A ver, pregunta, por más diferencia de los aborígenes, si somos todos iguales, ellos estaban antes de la llegada de los colonizadores. ¿Por qué esta diferencia con los aborígenes? Es una pregunta, ¿no? Sí. Soy de Misiones, de Puerto Esperanza, miro todos los días el Canal Luz, muy lindo el programa. Bueno, ¿tengo tiempo? No quiero terminar. Lorena de Formosa, muy bueno el programa. Orlando de Santa Fe, es cierto que hay dos grupos en su comunidad, un grupo reclama las tierras y otro grupo quiere lucrar con el alquiler de las tierras. ¿Querés contestar eso? Sí, sí. Dale. Esto es producto del mismo Estado, nacional y provincial, porque nosotros tuvimos este problema cuando nos desalojaron en el año 2010. Entonces el gobierno nacional decía, queremos dialogar con las personas indicadas, que sea representante. Entonces, como el otro es representante del gobierno de Formosa, decía, no, nosotros somos representantes, Félix no tiene gente. Entonces yo pedí que se haga una asamblea para destrabar esa representación. Y nosotros, o sea, el grupo que cree que la autonomía proviene de la misma elección de la comunidad. Entonces el gobierno nacional, hemos ganado esta elección y nos dan una personería jurídica nacional, que es el RENACI. Pero la provincial, que está en manos del otro sector, que está en el hijo del cacique, tiene en su poder la asociación civil La Primavera, que es la titular de nuestras tierras. Entonces, esta confrontación legal que el mismo Estado nacional y provincial generan dentro de las comunidades indígenas. Cuando nosotros tratamos de avanzar sobre este tema, el gobierno de la provincia se mete con los pastores indígenas para decir, las autoridades espirituales de las comunidades son los pastores. Entonces desconoce mi liderazgo. ¿Por qué? Porque los pastores responden, no todos, algunos pastores responden a los partidos políticos por la necesidad de que sus iglesias les lleven agua, que hagan su actividad, y muchas veces piden a las autoridades municipales y le dan mercadería. Entonces eso se convirtió como una PC de un partido político. Y la mayoría de los pastores no están de acuerdo, porque lo que hacen los pastores es ser autónomos en su propia religión, que no se meta nadie, pero lastimosamente el gobierno tiene más poder de controlar eso, Sí. porque es una herramienta que defiende el sistema. El viejo método de dividir para reinar, ¿no es cierto? Y bueno, Félix, yo
percibo en vos, y me di cuenta un día que te estaban haciendo un reportaje en un programa de televisión, que contabas esto así con toda libertad, que vos estás luchando por lo que crees que es justo y que Dios te va a honrar por eso. No digo que seas perfecto y que nunca te equivoques, ¿quién no se equivoca? Pero el deseo de todos los que estamos viendo este programa y te estamos escuchando es que la justicia reine en ese lugar, ¿no? Una buena acción sería votar bien el domingo. Yo tengo mis dudas de que la gente vote buscando la verdad y la justicia, porque sucede, como dijo Félix, hay pastores que se venden por 4 chapas o 2 botellas de agua. Digo, pastores como líderes de la comunidad. Y uno debería ser fiel a los principios. En todo caso, votarlo por los que dicen la verdad y prometen y cumplen, y no por los partidos que por los últimos 30 años he estado prometiendo y nunca cumpliendo. Pues no tengo mucha esperanza. Me llamo Helio, estuve viviendo con los hermanos Tobas, son hermanos llenos de mucho amor, de Santa Fe, y Tati dice que le envía bendiciones a Félix. Isabel Castro de Chaco, Dios lo bendiga. Félix, Miguel y Sandra de General Belgrano, lo estamos viendo y queremos decirle a Félix que lo apreciamos mucho. Rosario, esto es de General Belgrano. Rosario Palmira Espinosa, saludos a Félix, felicita por el programa. Claudia de Merlo, bendice al hermano, Dios sacará todo a la luz, lo felicita por su valentía. Bueno, gracias Félix, gracias. Te iba a contar cómo fue el viaje, si te gustó tantas horas de vuelo, si te recibieron, te gustó Roma. La verdad que para mí no me sorprende nada, porque lo que yo busco no es fama ni poder, lo que yo quiero transmitir, la preocupación de mis hermanos. Entonces no veo lo que está a mi alrededor, porque no es lo que busco. Lo que yo quiero es que se escuche nuestra voz, que seamos nosotros los actores directos de lo que padecemos. ¿Y tenés esperanza? Sí, siempre tengo esperanza, para eso Por eso luchás. Pero ojalá que en algún momento nosotros podamos gobernar, no para tener poder para dominar. Es que los seres humanos gobiernen a sus propias vidas, a su familia, y podamos convivir en paz. Porque la esperanza, si estamos siempre centrados en los gobernantes, creo que estamos mal. Porque cualquier gobernante, por más bueno que sea, se va a corromper. Porque el sistema de corrupción está dentro del poder político. Y no... Bueno, Félix, muchísimas gracias por haberte molestado a venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y ojalá que la gente que nos escuchan nos acompañen y que nos apoye, porque lo que nosotros queremos es justicia. Ya no queremos estar sobreviviendo en esta altura del tiempo, queremos vivir dignamente, y que nuestros territorios están en manos de nuestra comunidad, y que ellos mismos administren y también hagan su propio camino. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, aquí está. Para mí ha sido un tremendo privilegio tener a este hermano argentino nuestro aquí. Y cada uno saque sus conclusiones, y todos oremos para que la justicia reine en nuestra patria. Nos encontramos aquí mañana en La Puerta Abierta. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Venga.